Bien, vamos a, bueno, ya se está grabando la sesión. Ahora vamos a iniciar, Nancy, para que vayamos observando todo lo que hemos estado desarrollando hasta ahora, ¿sí? Igual creo que ya se están agregando al grupo. Quiero, me avisan por favor si en algún momento de repente las, ya sea qué sé yo, la presentación o algún otro elemento no se pierde, o no se puede observar el texto o el material que estamos trabajando, ustedes me avisan para que yo pueda inmediatamente ir subsanando ese detalle. Muy bien, entonces nuevamente, buenas noches a todos los que están aquí en esta sesión. Así que vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo en la anterior clase. Y básicamente hoy nos tocaría observar lo que es intersección de conjuntos. Al inicio, en la primera sesión, más o menos habíamos hablado algo respecto a lo que era intersección, unión, o sea, teníamos como un pequeño resumen en la introducción, ¿recuerdan? Y es básicamente lo que habíamos hablado al introducirnos, vamos primero a analizar qué es lo que nosotros conocemos de este contenido, ¿no? Y en este momento estamos en teoría de conjuntos. Entonces, tenemos que simplemente analizar qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, bien, anteriormente hemos visto lo que es unión y sus operaciones. En este caso nos toca ver intersección y las operaciones que podemos realizar con ella. La intersección, ya en la primera sesión, hemos básicamente lo hemos analizado. Voy a utilizar esta página, no es el ejercicio, pero solamente la voy a utilizar para que podamos mostrar, digamos, cuál es el, el punto de la intersección. Bien, presten atención en esta parte donde estamos observando estos dos conjuntos A y B. La intersección básicamente es la parte en la que dos o más conjuntos pueden cruzarse, encontrarse o ya sea, llamémoslo de esa forma, ¿no? Cruzarnos, encontrarnos, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de calles, estaríamos hablando de dos calles que se intersectan. Podría ser una avenida y una calle. Entre ambas calles forman un punto, ¿no? Es un punto de referencia. En este caso, cuando estamos hablando de conjuntos y cuando hablamos específicamente de intersección, ya sabemos que los únicos elementos que cuentan son aquellos que se encuentran dentro del área común entre el conjunto A y el conjunto B, que en este caso el área común sería esta sección, ¿no? Esta parte. Para nosotros, este es el área común. Y desde nuestro punto de vista, de repente, tratar de siempre, tratar de, qué sé yo, analizar, por ejemplo, a qué hace referencia esa parte, esa intersección, ¿no? ¿Qué es lo importante en esa parte? Es decir, cuando estamos hablando de esta sección, ¿qué tiene de particular ese elemento? Vamos a recurrir otra vez a la flechita, vámonos a aquí y voy a tomar el lapicero y vamos a marcar. Aquí vamos a hacer un poquito más grande. Imaginémonos que tenemos dos conjuntos. Al conjunto, vamos a colocar aquí el conjunto A, y en el conjunto A básicamente tenemos todos los números, vamos a colocar los naturales. Eso quiere decir que estamos en 1, 2, 3, y vamos a colocar el 4, vamos a colocar el 5, vamos a colocar el 6, vamos a colocar el 7, etcétera, ¿no? Y puntos suspensivos. Pero tenemos otro conjunto, ¿ya? Tenemos otro conjunto que básicamente va a interceptar a este otro. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a hacer que pase por aquí. Ahí, muy bien. Este conjunto B
que tiene otros elementos. Vamos a hacer de cuenta que el conjunto B tiene una condición y B solamente tiene elementos que cumplen la condición de que X tal que X debe ser, qué sé yo, vamos a poner mayor o igual a 3, por ejemplo. Eso quiere decir que todos los elementos que estén en el conjunto A, aquí habíamos indicado que son los naturales, ¿no? Entonces, A es el conjunto de los naturales, ¿ya? Pero básicamente aquí nos indica que X debe ser X igual mayor o igual a 3. Quiere decir que todos los elementos que sean mayor o igual a 3. Y aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5, por lo tanto aquí estará 6, 7, 8, el 100 y así, ¿no? Puntos suspensivos. Todos esos elementos. Todos los números que sean mayor o igual a 3. Pero, ¿qué es lo que nos interesa cuando estamos hablando de este elemento? Esta figurita de acá. Para nosotros la intersección se representa con esta curva, ¿no? Este arquito. Este arco indica intersección entre dos elementos, dos conjuntos, perdón, no elementos, sino entre dos conjuntos. Y básicamente la parte de la intersección que a nosotros nos interesa es aquello que tienen en común ambos conjuntos, que en este caso sería únicamente esta sección, esta parte, ¿no? Esta área se representa con la intersección, ahí. Esta área se representa con la intersección. A diferencia de la unión, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de unión de dos conjuntos, expresábamos todos los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, ¿no es cierto? Dentro de un mismo conjunto. En este sentido, en este caso en particular, la intersección no representa a la unión de todos los elementos, sino únicamente a aquellos elementos que están dentro de esta sección, ¿no? En ingeniería, por ejemplo, esto lo llamamos sección achurada. Cuando estamos hablando de cortes o secciones, a esto se le dice la sección achurada. Bueno, o tachada, como quieran. Eso quiere decir que para nosotros los elementos de A intersección B básicamente son, ¿quiénes? 3, 4, 5. Únicamente son ellos, ¿no? Ese sería el conjunto de intersección o el resultado de la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, entonces, dicho eso, volvamos al texto. Vamos a tener que borrar todo esto. Ya aquí lo vamos a ir viendo paso a paso. Como pueden ver, entonces ya recordando lo que es una intersección, anteriormente ya más o menos habíamos hablado de esto en la base, en los fundamentos, antes de ingresar de lleno a cada uno de los temas desglosados, pero ahora debemos observar que también existen propiedades. Y estas propiedades, de una u otra forma, nos permiten mejorar el proceso de aprendizaje. Como en cualquier parte de la matemática, existen propiedades. En aritmética existen propiedades, en álgebra existen propiedades y lo propio está en teoría de conjuntos. ¿Cuáles son las propiedades y directamente a quiénes van relacionadas estas propiedades? Estas propiedades están relacionadas con la intersección. Al igual que habían propiedades para la unión de conjuntos, existen propiedades para la intersección de conjuntos. Una de ellas, por ejemplo, es la intersección de cualquier conjunto, dice A consigo mismo es igual al mismo conjunto A, ¿no? Entonces, ¿cómo comprendemos eso? ¿Cómo entenderíamos esa situación? Desde nuestro punto de vista, gráficamente, ¿cómo lo entendemos? Si nos dicen que si yo tengo un conjunto A que se intercepta con otro conjunto A, con el mismo conjunto A, el resultado es A. Eso quiere decir que son los mismos elementos. A eso se denomina lógica, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto A, sea de los elementos cualesquiera. Pónganle A de las vocales, por ejemplo, indiferentemente cuál sea ella. Vocales. A, B, A, E, I, O, perdón. A, E, I, O, etc. O
O y la U. Ahí, un poquito feo, pero ya me comprende. Ahora, la intersección entre estos dos conjuntos significaría que el mismo conjunto se repite. Voy a cambiarle de color. Eso quiere decir que el mismo conjunto A se superpone, ¿no es cierto? Y como anteriormente habíamos indicado, la parte común es la intersección, pero en este caso, como ambos conjuntos A y A son exactamente iguales, por lo tanto, la intersección sería todo el conjunto, todo el conjunto. Todo el conjunto es intersección. Por lo tanto, eso quiere decir que A intersección el conjunto A es igual a. Esa es la primera propiedad, ¿no? Que si tenemos la intersección de un mismo conjunto consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto. Esa es la primera. Bueno, vayamos con la segunda propiedad entonces. La segunda propiedad nos dice que la intersección de cualquier conjunto A con un conjunto vacío es igual al mismo conjunto vacío. Ahora, esto tiene mucha relación con el elemento absorbente que anteriormente habíamos hablado. Dicho de otro modo, a ver, vamos a graficarlo para comprender mejor esta parte. Entonces, si yo tengo un conjunto A, ¿no es cierto? Ahí tenemos un conjunto A y A tiene elementos, ¿ya? A tiene elementos. Pero tengo un conjunto B y este conjunto, vamos a denominarlo directamente, es el conjunto vacío, ¿no es cierto? Es el conjunto vacío. Por lo tanto, al indicarnos que el conjunto vacío no tiene ningún elemento, ¿no es cierto? No tiene ningún elemento, por lógica, esto tiene que estar vacío. Así, A esté lleno de elementos. Vamos a poner todos los números aquí. 1, todos los reales. A pertenece a los reales. 1, 2, menos 3, un tercio, hasta el número pi está por acá. Pero justo sobre esta sección no puede existir ni un solo elemento. Justo acá, en la intersección de estos dos conjuntos. No puede existir ni un solo elemento. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría que existir un solo elemento? ¿Alguien me podría indicar el por qué? Señoritas, no se olviden que estas clases ustedes tienen que participar, ya que quien está desarrollando estas capacidades son ustedes, ¿no? Entonces pierdan el miedo a opinar, por favor. Aquí es donde debemos hablar. ¿Por qué creen ustedes que esta sección tiene que permanecer vacía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, apareciese un 1 aquí? 1. Como esta sección también le pertenece al conjunto vacío, ¿no es cierto? Y a pesar de que esta es una intersección, pero como esta pequeña sección también le pertenece al conjunto vacío, si yo coloco aquí un solo elemento, así sea el 1, ¿no es cierto? Así sea el 1, este conjunto vacío deja de ser vacío y se convertiría en conjunto unitario. Aunque solo sea su único elemento, se convertiría en un conjunto unitario. Por lo tanto, no es correcto. Eso quiere decir que, como bien dice la propiedad, la intersección entre un conjunto, la intersección entre un conjunto que tiene elementos cualesquiera, ¿ya? Pueden ser letras, números, formas geométricas, frutas, verduras, lo que quieran. Con la intersección con un conjunto vacío, el resultado siempre va a ser el vacío. Siempre va a ser el vacío, porque estamos hablando solo de esta intersección. Si existiera un solo elemento, deja de ser el vacío y la propiedad, por lo tanto, no verificaría la propiedad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. Ya.
Muy bien, continuemos entonces. Vamos a pasar con la tercera propiedad. ¿Qué nos dice la tercera propiedad? La tercera propiedad nos indica lo siguiente. La intersección de cualquier conjunto A con un conjunto universo, ¿no?, es igual al mismo conjunto A. Entonces, nos indica lo siguiente. Vamos a desglosar eso igual de una manera más gráfica para que podamos comprender. A intersección universo es igual al conjunto A. Primero, vamos a denotar lo siguiente. Tengo el universo, ¿no es cierto? Y ya hemos indicado que la representación del universo, Dios, qué fea figura. Tengo que mejorar esto, ¿no? Peor. Bueno, la representación del universo siempre va a ser una figura rectangular, a pesar de que aquí parece un trapecio volcado, ¿no? Y deforme. Bueno, vamos a llamarlo universo, conjunto universo. Básicamente este es el universo. La representación del universo es similar se parece mucho a la unión, sin embargo, no debemos confundir, ¿no?, entre lo que es universo y unión. La representación de universo es una letra U mayor y la unión básicamente es un pequeño arquito, ¿no? Así. Y la intersección es ese arquito volcado. Bueno, eso solamente para recordar un poquito. Entonces, dentro del universo, dice, tenemos la intersección de un conjunto A. El conjunto A, por lógica, ¿no?, por lógica, conjunto A, que se encuentra dentro del universo y los elementos están aquí. Puede ser que tengan elementos puntitos, ¿no?, puntitos, 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 ya, cualquier elemento. Y la intersección entre ese conjunto y el universo, ¿cuál es? ¿Es el mismo conjunto A, sí o no? Porque el universo obviamente incluye a todos los conjuntos, incluido al conjunto vacío, ¿no es cierto? Y eso ya lo hemos visto por definición en las primeras sesiones. ¿Dónde se tocan ambos, tanto el universo como el conjunto A? Por lógica y ya por descripción, anteriormente hemos hablado de que el universo no puede ser menor que un conjunto. El universo tiene conjuntos dentro, ¿no es cierto? Por lo tanto, A es la intersección entre el universo y el mismo conjunto. Toda esta sección misma está intersectando con el universo. Por eso nos dice que cuando tenemos el conjunto A, intersección, el universo, ¿no?, esto es igual al mismo conjunto, ¿no? Es igual al mismo conjunto. Bien. Entonces, como podrán observar, estas propiedades básicamente son propiedades que se demuestran a partir de las gráficas y de lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Ahora, más allá de eso, más allá de que nosotros lo podamos representar gráficamente y demás, responde también a algo, un principio bien fundamental dentro de la matemática, que cuando estamos hablando de propiedades y leyes, no se discuten, sino se cumplen, ¿ya? Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, ustedes mejor que yo conocen la propiedad del teorema de Pitágoras, ¿no? Y el teorema de Pitágoras, de repente ustedes conocen una demostración. La más común es la que utilizan el triángulo rectángulo, en la que hacen una demostración gráfica, ¿no? Le dibujan cuadraditos a la hipotenusa, otro cuadrado al primer cateto y otro cuadradito en el segundo cateto. Y eso demuestra que la suma de los cuadrados al cuadrado es igual, la suma de los cuadrados de los lados de los catetos es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. O básicamente esa es la teoría. Pero existen muchas otras más demostraciones, tanto gráficas como analíticas.
Entonces no debemos quedarnos con la idea, la idiosincrasia de pensar de que existe solo un método para resolver un problema. Vamos a ver ahora estos ejercicios que nos tienen acá como ejemplos. El primero, se nos plantea lo siguiente. Nos indica, si A, nos dice, el conjunto A tiene los elementos 3, 5, 6, 7, 9, 10, ¿existe algún patrón dentro de estos elementos o no? ¿Existe alguna condición? No, ¿verdad? No necesariamente todos los conjuntos tienen que tener una condición y tampoco tienen que existir con un patrón definido. Simplemente puede ser que sea un acúmulo de números o un acúmulo de datos, por ejemplo. Sigue siendo un conjunto. Ahora, que dentro de la misma propiedad y definición del conjunto nos dice que todo un conjunto es una agrupación de elementos que tienen una característica, sí, eso es efectivamente verdad. Algo tienen que tener. Por ejemplo, todos son números, ¿no? Todos son números. Pueden decir, pero todos son números y todos son impares. No, porque aquí tengo un 6 y tengo un 10. Ah, son primos entonces. No, porque aquí tengo un 9 y tengo un 10. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, no necesariamente un conjunto tiene que estar, tiene que depender de una condición, sino básicamente este conjunto puede representar números, ¿no? Un parámetro de números naturales, como en este caso, al igual que B. Entonces, si A tiene estos números, 3, 5, 7, 10, 6 y 9. Pero fíjense que dentro del conjunto B tienen los elementos 6, 9, 11, 12. Estos elementos se repiten en ambos conjuntos, ¿no? Se repiten en ambos conjuntos. Y cuando yo debo representarlo a través del diagrama de Venn, tengo que tener cuidado de que todos los elementos que se repitan, como en la unión, como en la anterior sesión habíamos visto, tienen que estar dentro del conjunto o dentro de la sección que se intercepta, ¿no? Dentro de la sección que se intercepta. Y básicamente encontrar, nos dice, la intersección entre A y B. A intersección B. ¿Cuáles son esos elementos que representan a la intersección? 6 y 9. Es aquella que está dentro de esta sección, ¿no? Dentro de la sección ya pintada. Entonces, fíjense que es relativamente sencillo cuando comprendemos a qué hace referencia la intersección. Pasamos al ejemplo número 10. En el ejemplo 10, fíjense que tenemos un conjunto C representado por las vocales A, E, I o U y otro conjunto D con los elementos de X, Y y Z. Ahora, encontrar, dice, la intersección entre C y D. C intersección D. Pero fíjense que al revisar los elementos del conjunto C, ninguno se repite en el otro conjunto. A pesar de que ambos se intersectan, ¿no es cierto? A pesar de que ambos se intersectan, aquí no existe ni un solo elemento en común. Por lo tanto, por extensión, ¿no? Por extensión, los elementos de la C intersección D no existen. No existe. No hay un elemento que sea común entre ambos. ¿Ya? No puedo colocar vacío. No puedo colocar vacío. Porque vacío representa que no existe ni el mismo ni el propio conjunto, ni que no existe ni un solo elemento, pero tanto D como C tienen elementos. Sin embargo, no tienen ningún elemento en común. Eso quiere decir que se coloca unas llaves, así como está acá, y esas llaves representan que no tienen elementos comunes, ¿no? No se coloca nada ahí adentro, simplemente lo dejamos así. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, vamos a analizar estos ejercicios que tenemos aquí. Bueno, creo que este es el primero que estábamos viendo por acá en el PDF. Vamos a
Bueno, es el segundo ejemplo. Vamos a resolver primero aquí y posteriormente pasamos a los. Vean lo siguiente. El conjunto E, entonces tenemos que dibujar aquí en conjunto, ¿no es cierto? Vamos a dibujar un conjunto que represente a estos elementos. Vamos a trazar una circunferencia, a ver si el pulso no me falla. Y este va a ser el conjunto E. Igual ustedes pueden ir desarrollando esto en su cuaderno. Y aquí anotamos, fíjense, ¿cuáles son los elementos que hay en común? 2, 2, 2 y 2. También tenemos 4, aquí no hay 4, 6, aquí no hay 6, 8, 8 sí, se repite, 8. Pero también hay el 10 y también se repite ahí. Bueno, si yo tengo ahí ese conjunto, que para mí es el conjunto E, voy a trazar aquí el conjunto F. Obviamente ese conjunto F tiene que intersectarse con el conjunto E, ¿no es cierto? ¿Y dónde debo anotar yo los elementos comunes? Anteriormente ya hemos hablado bastante de eso. ¿Dónde anotamos los elementos comunes? Para empezar, ¿cuáles son los comunes? 2, 8 y 10. Esos son los elementos comunes. Ahora, en E me faltarían el 4, ¿no? 4 que puede estar por aquí y 6. Revisemos. Conjunto E, elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Perfecto, están todos los elementos del conjunto E. Conjunto F, está el 2, aquí el 3, el 5, el 7, el 8, el 9 y el 10. Listo. Están todos los elementos del conjunto F. 3, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la intersección. Esta intersección, que es el espacio común que tienen ambos conjuntos, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, si se nos está pidiendo determinar la intersección entre el conjunto A y B, ¿cuál es la respuesta? ¿No? O perdón, entre el conjunto E y F, he acostumbrado a utilizar A y B. Tengo E, la intersección F, entonces estará 2, 8, y 10. Listo. Esa es la respuesta. Esa es la intersección entre el conjunto E y F, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este momento, por favor, ustedes hallen la intersección entre el conjunto A y el conjunto B y me habilitan su micrófono y me indican cuál es el resultado. Voy a escribir aquí abajo el resultado. Aquí. A intersección B es igual. ¿Cuáles son los elementos? No se olviden que ustedes son los que tienen que practicar. A ver, ¿quiénes están en sala? Está Eliana, Nancy. Tenemos que hacer ese análisis, ¿no? ¿Alguna de las dos, por favor, me indica cuáles son la intersección? Eliana, La E, ya. La E, muy bien. Aquí se repite, perfecto. ¿Algún otro? la B, Coma,
B. Exactamente, aquí se repite, ¿no? ¿Y habrá alguno más o ya no hay ninguno? Esto. Es todo, muy bien. Muchas gracias, Elena. ¿Viste? Comprendiste perfectamente el punto de la intersección. Sencillo, ¿no es cierto? Si nosotros esto lo representamos nuevamente en forma de conjuntos, si lo representamos en forma de conjuntos, aquí tenemos A, obviamente vamos a graficar directamente aquí al conjunto B, y los elementos en común tendrían que estar acá, B y E. Ahora, A, aquí está B, C, D, aquí está E, y por último F para el conjunto A. Pero para el conjunto B tenemos M, N, E, P y B, ¿no? Y lo único que a nosotros nos interesa de esto es aquella área en común, que para nosotros esa es la intersección. Y es de ahí de donde su compañera ha determinado cuál es el conjunto o el resultado de A intersección B. Bueno, esto básicamente es de lo que se trata este punto del tema, se podría decir este acápite. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Voy a borrar todo esto de acá. Obviamente ustedes ya están siguiendo todo esto en su cuadernito, ya lo deben tener resuelto, porque a medida que vamos avanzando, ustedes tienen que ir rellenando, ¿no? El cuaderno con las actividades que tienen, porque eso les sirve de mucho y una ayuda para ir estudiando posteriormente. Bien. Aquí tenemos otro tipo de actividad que básicamente está desarrollada a partir de los diagramas de Venn y se podría decir las órdenes que se nos brinda en cada uno de los ejercicios. Aquí, por ejemplo, dice A intersección B. ¿Cuál es la intersección entre el conjunto A y B? Simplemente esta área sombreada, ¿no es cierto? Ahora, aquí nos dice A intersección C. ¿Cuál es el área sombreada entre A y C? Bueno, para nosotros este es el conjunto A y este es el conjunto C. Por lo tanto, la intersección entre ellos será simplemente esta sección de acá, ¿no? Esto de acá. Todo esto. A esto nosotros denominamos la sección de intersección entre el conjunto A y el conjunto C. Pasando, tenemos B intersección C. Aquí está el conjunto B y este es el conjunto C. Por lo tanto, la parte que ambos se intersecta será esta sección. Ahí, ¿no? Esa es la intersección. Bien, aquí hay algo muy interesante. Nos dice A intersección B. Primero, nos está indicando que encontremos la intersección entre A y B. Bueno, esta es la intersección entre A y B. Esta parte. Ahí. Ya tenemos la intersección entre A y B, ¿no? Esta parte, dicho sea de paso, es esta. A intersección B. Ya, solamente esa sección. Ahora cambiamos de color, pero nos dice, ese segmento, ese segmento de la intersección debe intersectarse con C, con el conjunto C. Eso quiere decir, este pequeño segmento que está pintado, debe intersectarse con el conjunto C. ¿Qué parte de ello representa esta operación? Simplemente esta pequeña parte, esto de aquí, solo esto. Por lo tanto, representar A intersección B intersección C está todos los elementos que se encuentren en esta sección, en esta sección.
Si, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, aquí vamos a poner el 4, 5, esto sería igual única y exclusivamente a 4. Listo. Pero esto de aquí arriba, que es A intersección B, sería igual a 2 y 4. Abrimos la llave 2, 4, ¿no? La intersección de A y B serían 2 y 4, pero la intersección de A y B intersección C sería únicamente 4. Fíjense cómo cambia el panorama, ¿no? Dependiendo de dónde está el elemento y en qué parte de la intersección. Bien, esto supongo que está claro, no creo que represente mucha más dificultad. Si hay alguna duda, por favor, háganla ahora o continuamos con el desarrollo. Muy bien. Nuevamente, señoritas, por favor, consulten. No se olviden que para eso son estas clases, ¿no? Justamente para que ustedes pierdan ese miedo de preguntar, el miedo de hablar y así. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que nos toca? Diferencia de conjuntos. ¿A qué hace referencia la diferencia de conjuntos? La diferencia de conjuntos, para empezar, hace referencia a la resta. ¿Qué es diferencia? Es la variación que existe entre un elemento y otro, ¿no es cierto? Es la variación que existe entre un punto y otro. En física, en matemática, ustedes han visto esto como algo ya denominado diferencial. Y anteriormente igual ya hemos estado hablando algo de eso. En este caso en particular, cuando hablamos de la diferencia entre conjuntos, estaríamos hablando de aquello que es diferente entre dos o más conjuntos, ¿no es cierto? La diferencia de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Ahora, eso depende mucho de la posición en la que se encuentre ese, se podría decir, conjunto. A ver, voy a subir esto un poquito porque no tiene nada que ver con uno con el otro. Si, ¿cómo representamos, por ejemplo, ya ustedes ya lo han visto, A, cuando decimos A menos B, estamos hablando de una diferencia de conjuntos y esto lo podemos representar a través de un diagrama de Venn, como anteriormente lo han visto. Es el siguiente, ¿no? Aquí tienen el conjunto A y aquí está el conjunto B. Y obviamente el conjunto B, si nosotros decimos A menos B, significa que a A debemos quitarle B. ¿Y qué es lo que tiene A de B? A tiene del conjunto B esta sección. Esto. Solo esto comparte con B. La sección que nosotros llamamos intersección. Esto es lo que comparte con B. Y obviamente, si yo le quito A menos B, ¿no es cierto? Le estoy quitando todo el conjunto B, pero también le estoy quitando parte del conjunto A. ¿Por qué? Porque lo tiene en común, ¿no es cierto? Tengo que quitarle a, tengo que quitarle todo lo que está en B. Y eso también incluye una pequeña parte de A. Por lo tanto, si yo lo veo desde ese punto, entonces, ¿qué me queda del conjunto A? Del conjunto A me quedará pues esta pequeña luna, ¿no? Sí. Y este es el vacío que queda. Esto será el conjunto A. Y básicamente, para representar con un diagrama de Venn, dentro de el libro tienen esta expresión. Tienes el conjunto A, aquí tienes el conjunto B,
pero A menos B se representa con este gráfico. ¿Cuáles son los elementos de A menos B? Todos aquellos elementos que están dentro de esta sección, ¿no? Dentro de esta pequeña sección, que es esta media luna de aquí, ¿no? Es esta luna. Entonces, ¿por qué solo esto? Es justamente por esta explicación. Si yo a A le tengo que restar B, también le estaría restando esta pequeña parte, esta de acá, que también le pertenece a A. ¿Qué pasa si esto es al revés? ¿Qué pasa si aquí, en lugar de ser A menos B, me queda B menos A, ¿no? B menos A. Si utilizo los mismos conjuntos, diferentemente de su posición, y estaría A, y este vamos a decir, aquí está B. A B le debo restar A, pero con A comparte esta sección, ¿no es cierto? Entonces, si a B le tengo que restar A, por lógica le tengo que quitar todo lo que es de A, aunque eso incluya quitarle un pequeño segmento a mi propio conjunto, porque todo esto incluido ese segmento que tienen en común por la intersección, le pertenece al conjunto A. Y lo único que quedaría fuera una media luna, pero en este caso en este sentido, ¿no es cierto? Y para nosotros este sería el conjunto B. Este es el conjunto B. Dicho de otro modo, a ver, representado como en el libro, voy a borrar esta parte nomás. Si lo representamos como el libro, básicamente esto sería, y esta parte representa a B menos A. B menos A. ¿Cuáles son los conjuntos o los elementos de B menos A? Todos aquellos que estén en esta sección pintada, que es esta pequeña media luna. Entonces, fíjense que a medida que vamos desarrollando esto, ya se va comprendiendo un poquito más, ¿no? Es simplemente hacer un análisis de las operaciones que se nos plantea, pero este análisis lo hacemos siempre con ayuda del diagrama de Venn, que es un instrumento muy importante para la teoría de conjuntos. Bien. Al igual que en el anterior caso, aquí existen propiedades, ¿sí? Propiedades. Tenemos, por ejemplo, la propiedad del conjunto A, nos dice, si un conjunto A está incluido en otro conjunto B, entonces la diferencia de los conjuntos A menos B es igual al conjunto vacío, ¿no? Si A está incluido en B, entonces A menos B es igual al vacío. Bien, aquí tenemos lo que anteriormente estábamos observando. Esto ya está en la primera sección, ¿no? Lo pueden revisar si gustan, pero básicamente esto ya lo hemos leído anteriormente. ¿Cómo se denota? Cuando decimos denota significa la notación. ¿Cómo se escribe en otras palabras? ¿Cómo se lee? Se lee A menos B, pero también se puede leer de esta manera. A, pero no B, o solo A. La definición, A menos B, el conjunto A menos el conjunto B, es igual a elementos, a los elementos, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, ¿no? X pertenece a A y X no pertenece a B. Las tres propiedades, vamos a ir avanzando un poquito más rápido, si no, no culminamos con esta página. Nos dice, la primera, si A está incluido en B, entonces, esta flechita significa entonces, A menos B es igual a vacío. Para todo conjunto A, la diferencia del conjunto A consigo mismo es igual al conjunto vacío.
Es básicamente como en los principios o en el primer, bueno, vamos a representarlo gráficamente para que esto se comprenda. Tenemos un conjunto A y se supone que aquí debo restarle A, ¿no? Si le voy a restar el propio conjunto, indiferentemente de los elementos que tenga, le voy a restar el propio conjunto, ¿no? A menos A, nos dice que nos da como resultado, y eso ustedes lo observan, el conjunto vacío, ningún elemento, obviamente. Si al conjunto A yo le voy a restar el propio conjunto A, por lógica no me queda nada, ni el mismo cero, ¿no es cierto? Cero sería algo, no me queda nada, por lo tanto es el vacío. Bueno, básicamente se representa con eso. Esa sería la interpretación gráfica de esa propiedad. Y por último, para todo conjunto A, la diferencia del conjunto A con el conjunto vacío es igual al conjunto A, ¿no? Este símbolo de aquí, que pareciera una A invertida, es para todo. Para todo A, dado que A menos el conjunto vacío es igual a A. Y eso, bueno, anteriormente hemos visto con un ejemplo similar. Vamos a pasar acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto A cualquiera, ¿no? Y de repente tengo un conjunto vacío por acá, obviamente que se intercepta con el conjunto a pesar, a pesar de que nosotros tenemos un área en común, eso lo hemos aprendido en la intersección, ¿no es cierto? A pesar de que tenemos un área en común, la propiedad nos indica que para todo A, dado que A menos el conjunto vacío va a ser igual al elemento A. Entonces, cuando hablamos para todo, cuando digo para todo A, todos los elementos que están aquí, ¿no? Todos estos elementos deben estar única y exclusivamente en esta sección, que es una lunita, ¿no? Media luna. ¿Por qué? Porque si un elemento de estos aparece acá en la intersección, automáticamente deja este de ser un conjunto vacío. Y la propiedad claramente habla sobre conjuntos vacíos. Eso quiere decir que en esta intersección, así como en el resto del conjunto vacío, no existe nada. Por lo tanto, a pesar de que se intersectan, no pueden tener nada en común. Y al no tener nada en común, ¿no es cierto? Al no tener nada en común, los elementos para todo A son los mismos elementos que están dentro de esta sección, solo de esta sección. Y eso sigue siendo el mismo conjunto A, indiferentemente de que aquí exista una sección compartida con el conjunto vacío, que ya sabemos que de antemano no puede existir ni un solo conjunto, ni un solo elemento, perdón. En todo caso, el conjunto A para todo sigue siendo el mismo conjunto A, ¿ya? Es de ahí de donde viene esa pequeña propiedad. Bueno, continuemos entonces. Dicho eso, tenemos esas tres propiedades y vamos a ir avanzando con algunos ejercicios. Tenemos algunos ejemplos
y los vamos a analizar entonces. Tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Y tenemos el conjunto B, cuyos elementos son 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Lo que nos piden es hallar A intersección, o perdón, A menos B y al mismo tiempo hallar B menos A. Más o menos lo que estuvimos haciendo al inicio de este capítulo, ¿recuerdan? Ahora, utilizamos el diagrama de Venn, por lógica. Tenemos el conjunto A. Los elementos del conjunto A son 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Los elementos del conjunto B son 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Bien, los elementos que están dentro de la intersección son 2, 5 y 8. Para la primera nos dice A menos B. Significa que yo debo quitar todos los elementos de B, ¿no? A A le debo quitar todos los elementos de B. Y B es todo esto, de este acá. Todo esto es B. Este es el conjunto B. Y también incluye a los elementos comunes. Por lo tanto, si yo quito todo esto, ¿qué elementos me quedan en A menos B? En A menos B me queda 1, 4 y 6, ¿no? Y pasando al otro lado, entonces. Ahora, para el otro lado es B menos A. A B le debo quitar todos los elementos de A. Y los elementos de A están dentro de esta sección, aquí. Todo esto es el conjunto A, ¿no es cierto? Todo esto es el conjunto A. Y esto debo quitar y anotar lo que queda. Entonces, B menos A es igual a 3, 7 y 9. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí 3, 7 y 9. Son los elementos de la diferencia entre el conjunto B y el conjunto A. Muy bien, fíjense que no es lo mismo en este caso decir A menos B que decir B menos A. Por eso en algún momento, cuando escucho decir yo a algunas personas, sobre todo en esto, en la aritmética, en el orden de la resta, cuando dicen que el orden no altera el producto, que el orden de los factores no altera el sumando, porque si hablamos de sumas también estamos hablando de restas, eso es incorrecto, ¿no? ¿Verdad que sí afecta? En el caso de la teoría de conjuntos, afecta. Y obviamente también si lo vemos por el lado de la aritmética, también afecta. Solo en el producto demuestra esa propiedad, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, más o menos similar, nos dice que existe dos conjuntos, un conjunto C y un conjunto D. Conjunto C tiene como elementos 2, 4, 6, 8 y 10. El conjunto D tiene como elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Nos dice que encontremos la diferencia C, diferencia de C menos D o D menos C, perdón, y D menos C, ambos. De nuevo, como en el anterior caso. Aquí será que podemos aplicar alguna propiedad o ninguna. Si de repente estaban pensando esta propiedad de acá, ¿por qué? Porque tal vez alguna me diga, ¿sabe qué, profesor? Mire, el resultado de la diferencia entre C menos D es el mismo conjunto C. Y el resultado de la diferencia entre D menos C es el mismo conjunto D. Se repiten. Entonces, ¿puedo aplicar esta propiedad donde dice A menos vacío es igual a A? ¿Puedo aplicar eso? No. ¿Por qué no podemos aplicar esto? Porque el conjunto vacío, para empezar, si esto fuera el conjunto vacío, este 1, ni 3, ni 5, ni 7, ni 9 no deberían de existir. No tendrían que existir, si fuera en este caso. Si fuera en este otro caso, estos de aquí no tendrían que existir.
porque uno de los dos tendría que ser vacío, y el vacío implica que no exista ningún elemento, ni siquiera cero. Por lo tanto, esto es completamente diferente y no podemos aplicar la tercera propiedad. Pero, ¿qué podemos aplicar aquí entonces? Bueno, aquí lo que sí podemos aplicar es justamente este razonamiento. Si a C le vamos a restar D, obviamente le tengo que quitar D, y los elementos de D son todos estos, incluido esta intersección vacía, ¿no es cierto? Incluido la intersección que no tienen elementos comunes. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Me quedan los mismos elementos de C, cuando no tienen ningún elemento en común. Y en el caso de D menos C, lo propio. En este caso, en la dirección opuesta. Debo quitar C a D. Y para eso, todos estos son los elementos de C. Y los debemos quitar. Y solamente nos queda 1, 3, 5, 7 y 9. Y obviamente, coincidentemente, es el mismo conjunto D, ¿no? Pero esto no significa que aplique para todos los ejercicios o todos los ejemplos. Son casos en particular. Son casos bien particulares. Bien, ahora vamos a resolver estos ejercicios planteados en el cuaderno de apoyo. ¿Qué es lo que nos plantea aquí? Tenemos dos conjuntos, E y F. Primero, tenemos que hacer el análisis de si tienen elementos comunes para determinar si hay o no, si existe o no existe intersección. 4 no hay en el otro conjunto. Aquí 5 se repite, 8 se repite y 9 se repite. Ahí está. Por lo tanto, voy a graficar un conjunto. Ups. Ahí tengo otro conjunto, del conjunto y dale con conjunto E y conjunto F. Los elementos en común, obviamente, los vamos a incluir en donde corresponde, que es esta sección en común que se llama la intersección, ¿no? 5, 8 y 9. Y el resto de los elementos, que es 4, 7, aquí está el 5, 8 y 9. Son los elementos de E. Los elementos de F básicamente son 5, 8 y 9. Dirán, pero acá no hay nada, profesor. No importa, porque 5, 8 y 9 siguen estando dentro del conjunto F, ¿no? Bueno, primero que nada me dice lo siguiente. Hallar, vamos a otro colorcito. Vamos a hallar, dice E menos F. ¿A qué es igual? A E, al conjunto E, debo quitarle F. O sea, todo esto. Todo esto tengo que quitar. Y lo único que me queda es esta media luna. Por lo tanto, será 4,7. Listo. Ya tengo E menos F. Ahora vamos con F menos E. ¿A qué es igual esto? Para empezar, vamos a borrar esto de aquí. Me dice que a F le quite E. Tengo que quitarle E. Y si a F le quito E, sería toda esta sección. ¿Cómo lo representamos? Conjunto vacío. A ver,
quienes están en línea. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál de estas me dicen? ¿Es esto o es simplemente esto? A ver, ¿quién está en línea? Eliana. Ya creo que Eliana ya nos respondió. De todos modos, puede participar igual Eliana, ¿no? Nancy, ¿estás ahí, Nancy? ¿Cuál de los dos? ¿La primera o la segunda? La segunda, porque vacío no La tendría segunda. ningún número, pero incluye ahorita, está incluyendo al 5, 8 y 9. Por lo tanto, Exacto. tiene elementos. Tiene elementos. Muy bien, excelente, muy bien. Yo sé que las dos han comprendido eso. Son ya están capísimas ustedes en esto, ya no hace falta ya. Está mal, muy bien. Esto es el resultado, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, basándonos en ese criterio, ahora toca el segundo ejemplo. Y en el segundo nos dan dos conjuntos, A y B. A y B. Entonces, lo propio, vayan resolviéndolo inmediatamente en su cuaderno y por favor, cualquiera de las dos me explica y me dicta primero A menos B, cuál es el resultado, y B menos A, cuál es el resultado. Soy todo oídos en este momento. No se olviden si tienen que dibujar un diagrama de Venn para representar estos conjuntos y representar también la diferencia, es decir, las restas entre ambos conjuntos, hay que hacerlo. Es importante la ayuda gráfica en este tipo de ejercicios. A ver, Nancy, ¿ya tienes A menos B? Eliana, En A menos B se encuentran A, C, D, F. así, Sí. ¿no es cierto? Ya. Y en B menos A, M, N, P. coma P, ya. Bien, eso nos han dictado. Ahora vamos a verificar si efectivamente esos son los resultados, ¿no? Vamos a verificar eso. Primero, lo primero, trazamos diagramas. Un diagrama de Venn y colocamos el conjunto A y aquí vamos a colocar el conjunto B. Tenemos A, tenemos B. Ahora para A colocamos aquí los elementos. Colocar con otro colorcito. Ahí. Primero los que tienen en común. Para empezar, en ambos casos tienen E y B. Son los elementos en común. Entonces, A, B, C, D, E, F son los elementos de A. Elementos de B. M, N, E, P y B. Listo, son los elementos de B. Si queremos representar A menos B, la diferencia entre A y B, A menos B, significa que a debemos quitarle B. Es decir, todo esto, ¿no? Todo esto. Y nos queda esta media luna. Y ahí tenemos A,
Perfecto. C, D y F. Muy bien. Ahora vamos con el segundo. En el segundo caso, uy, se me pasó la mano. En el segundo caso, a B le debemos quitar todo lo de A, pero A incluye la pequeña sección o intersección entre ambos. Por lo tanto, ¿qué elementos nos queda de esa diferencia? Solamente M, N y P. Muy bien. ¿Vieron? Ya dominan esta parte, esta sección. Y eso es muy importante. Siempre es importante que ustedes practiquen a medida que vayamos desarrollando cada uno de los ejercicios. Bueno, vamos borrando ahora para ir y avanzar. Si tienen alguna duda, por favor, no se queden calladitos, pregunten. Bien, continuemos entonces. Abajo tenemos otra actividad, ¿no? En la página, al final. Y esta actividad nos habla sobre las regiones, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de A menos B, ya más o menos aquí ya lo hemos interpretado en anteriores páginas. Obviamente, ustedes ya saben que A, a diferencia de B, son todos los elementos que están dentro de esta sección pintada, ¿ya? Estos son los elementos resultado de la diferencia de A, B, de quitar B de A. Aquí nos están pidiendo representar los elementos de A menos C. Aquí está el conjunto A, este es el conjunto C, y se supone que debo pintar solo los elementos que están dentro del resultado de la diferencia. Por lo tanto, todo C debo quitar. Eso quiere decir que esta sección tiene los elementos resultantes, ¿no es cierto? Aquí están los resultados. El conjunto tiene como resultados a todos los elementos que están solamente en esta región sombreada. ¿Ya? Siguiente. B menos C. ¿Cuál es el resultado? El resultado del conjunto B y quitándole lo del conjunto C será esta sección. ¿No es cierto? Es esta sección de aquí. Es esa. Esa es la sección resultante. Todos los elementos que estén dentro de esta pequeña sección representan a B menos C. Por último, tenemos C menos B. C menos B. Tenemos el conjunto C y este es el conjunto B, donde están los elementos que representan a esta diferencia. Bueno, esos elementos son esta parte, ¿no? Todos los elementos que estén aquí son el resultado de la diferencia entre C menos B. Bien. Como verán, a medida que vamos desarrollando las actividades, ustedes ya tienen mejor comprensión de este contenido. De hecho, los términos que hemos ido manejando para ustedes ya no son desconocidos, sino básicamente ya los recuerdan, ¿no es cierto? Si hablamos de unión, por ejemplo, si hablamos de intersección, o si les digo cómo se representa sí y solamente sí, cómo se representa tal que, a qué hace referencia una diferencia, por ejemplo. Esas cosas ya para ustedes ya es algo que ya lo tienen en su comprensión. ¿Qué es un diagrama de Venn? ¿Qué es una propiedad? Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la definición de conjunto ya no se van a olvidar nunca más. Y de hecho, en algunos exámenes de ingreso son definiciones que colocan, y una de esas puede ser esa, ¿no? ¿A qué se define como conjunto? Dentro del conjunto o dentro del tema o la unidad, teoría de conjuntos. ¿Cuál es la definición correcta de conjunto? Entonces, son
Preguntas que de hecho parecen burdas, pero en realidad en muchos casos, en muchos exámenes, yo he visto esto. Son ejercicios sumamente complejos a primera vista, pero llegado el momento, si uno lo analiza con una simple propiedad, se resume. Y el resultado puede ser o 1 o 0, dependiendo de la propiedad. Entonces, en muchos casos, ¿qué es lo que nos lleva al fracaso en los exámenes? Lo que nos lleva al fracaso en los exámenes es la susceptibilidad, el miedo. Y no solo eso, sino que de repente nosotros nos subestimamos, pensamos que no estamos o que no vamos a poder rendir un examen como ese. Sin embargo, los exámenes de ingreso a todas las universidades no son exámenes que el cual estén a un nivel de olimpiadas, sino simplemente tratan de ver el conocimiento que tiene cada uno de ustedes en las diferentes áreas, pero relacionadas a la carrera que ustedes elijan. Y como ya anteriormente les he dicho, para ellos lo que más les importa son las propiedades, que ustedes aprendan esas propiedades y no solamente las propiedades, sino que las sepan aplicar. Porque de nada sirve que ustedes sepan, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es la más conocida en la matemática, pero que no la sepan dónde aplicar, ¿no? Es decir, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, se aplica en varias partes de la matemática, tanto en el cálculo, en el álgebra, en trigonometría, en geometría analítica y de repente en la más conocida, en la geometría, ¿no ve? Cuando ustedes han visto geometría, por ejemplo, han visto teorema de Pitágoras para calcular uno de los lados, en trigonometría para calcular ángulos, lados, etc. Entonces, esto no implica necesariamente que ustedes repasen todo desde el principio, sino que vayan a buscar lo fundamental, lo más importante. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a continuar. Tenemos complemento de un conjunto. Anteriormente, igual, ya hace bastante, creo que en la primera sesión, hemos hablado de qué hace referencia a un complemento, ¿no es cierto? Si yo tengo un conjunto, el complemento es todo aquello que rodea. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante gráfico. Vamos a hacer de cuenta que este es un barrio, una urbanización cerrada, y aquí está su casa. Vamos a representar con un pequeño cuadradito, una X. Ustedes son el hogar A y están en la urbanización, qué sé yo, urbanización B, ¿no? Ustedes son el conjunto A y dentro de ese conjunto A están ustedes, su familia, su mamá, su papá, etcétera, todos los que habitan dentro de esta unidad habitacional, ¿no es cierto? Dentro de este hogar. Pero todos los demás, que en este caso hago referencia a sus vecinos, ¿no? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y esto ocurre mucho en Santa Cruz, por ejemplo, aquí estamos llenitos de urbanizaciones. Acá, por ejemplo, ¿cuáles serían los complementos? Es decir, ¿cuál es A complemento? Si ustedes son A, igual al conjunto representado por este color, ¿cuál será A complemento? A complemento será el resto. ¿Cuántos en total? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de estos cuadritos. Coma, que otro, coma, otro, coma, otro. Listo. Ahí está. Ese es el complemento. Entonces, el conjunto A es este, pero A complemento es todo esto. ¿Y cómo resumimos eso? Básicamente, por extensión lo podemos representar uno por uno, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Eso es lo que nos toca ver y recordar porque esta parte ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En la primera sesión. Pero en este caso ya aplica aquí algunas propiedades. Bien, A complemento. ¿Cómo se denota? A con un índice C, pero también a este pequeño apóstrofe de acá arriba se lo llama A', ¿ya? A'. En algunos libros, de hecho, se dice A' o como A complemento, A', pero también con una barrita aquí arriba, ¿no? Una barrita. Hablando de eso, en la primera sesión les había mencionado que existen 4 signos de agrupación, ¿no? 4 signos de agrupación. Solo para recordar, a ver, para que despierte. ¿Cuál es el primer signo de agrupación? El más conocido, el paréntesis. Siguiente, el corchete. Siguiente, las llaves. ¿Y cuál es el último? Es el vínculo o barra, ¿no es cierto? Vínculo o barra. 4 signos de agrupación. Bien, solamente para recordarlo, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Eh, ¿Qué es lo que nos menciona? El complemento de un conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universo que no pertenecen a A, así como habíamos visto en el ejemplo de las unidades habitacionales, ¿no es cierto? A eso hace referencia. En este caso, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se denota? Podemos representarlo con A sub C, es decir, A con un índice C, A' o A complemento con esta barrita de acá arriba. ¿Cómo se lee? A complemento. ¿Cuáles son sus características? Nos dice que A complemento es igual a todo el universo menos lo que tiene el conjunto A. Menos lo que tiene el conjunto A. Menos los elementos del conjunto A. ¿Cómo se define? A complemento es igual a los valores o a los elementos X, tal que X pertenece al universo y X no pertenece a A. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vamos a ver. El primero, sea U, o sea el conjunto universo, cuyos elementos son, nos dice, X, tal que X pertenece a los naturales. Esta es una primera condición. No se olviden que eso ya lo hemos visto en anteriores ejercicios. Y la segunda condición, X debe ser menor a 10. X debe ser menor a 10. Por lo tanto, cuando nos dice pertenece a los naturales, por lógica es del 1 hasta el más infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Si solamente fuera esta la condición. Pero la segunda condición nos dice que X debe ser menor a 10. Por lo tanto, no incluye a 10. Para que incluya a 10, esto tiene que decir menor o igual, ¿no es cierto? Pero como no indica igual, significa que tomamos el número que sea menor a 10, el último. Por lo tanto, el último es 9. Bien, ya tenemos eso. Tenemos los conjuntos, los elementos. Estos son los elementos que están en el universo. Graficamos el universo. El universo con una forma rectangular y todos los elementos ahí. Pero tenemos un conjunto A tal donde los elementos tal que X pertenece al universo. El elemento que está dentro de A primero pertenece al universo. Esa es la primera condición. Pero los elementos de A deben ser mayores a 5. Esa es otra condición. Por lo tanto, ¿qué números de estos que están aquí, que son los elementos del conjunto universo, son
mayores a 5. Para empezar, 6, 7, 8 y 9, ¿no es cierto? Ellos son mayores a 5. No es mayor o igual. Si fuera mayor o igual, incluiría a 5. Pero como no es mayor o igual, son los números posteriores a 5. Bien, representado esto en forma del diagrama de Venn, lo primero que hacemos es trazar este gráfico, el rectángulo. Trazamos el conjunto A y dentro del conjunto A primero colocamos los números que tienen en común con el universo, que en este caso serían 6, 7, 8 y 9. Esos son los números en común, 6, 7, 8 y 9. Y alrededor aquellos que no están dentro del conjunto A, 1, 2, 3, 5 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Por lo tanto, por extensión, A complemento es todo aquello que no está, que no pertenece al conjunto A. Eso dice. Ahí. X pertenece a 1 es X, 2 es X, 3 es X, 4 es X, 5 es X. A ver, vamos con 1. 1 pertenece al universo, sí, efectivamente. Y 1 no pertenece a, efectivamente. Dentro de A no hay 1. Cumple. Podemos hacer el análisis con todos y cada uno de ellos, con 2, con 3, con 4, con 5, y cumplen. Entonces, como verán, ese ejemplo nos brinda mayores luces de cómo se debe trabajar esta diferencia. Vamos a ver ahora de A complemento, perdón. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Esto ya lo vamos a resolver, ¿no? Primero, lo primero, ¿qué es lo que habíamos dicho? Debemos hallar los elementos de cada uno de los conjuntos. Entonces, ¿cuál es el conjunto universo? ¿De qué elementos está compuesto? A ver, conjunto universo, cuyos elementos son por extensión. ¿Cuáles son? Nos dice X, los elementos X, tal que X pertenece a los enteros. ¿Ya? Primera condición, los elementos de U son enteros. Eso quiere decir que pueden ser negativos y positivos, pero nos dice menos 4, aquí hay otra limitante o otra condición. X debe ser mayor a menos 4, pero al mismo tiempo debe ser menor o igual a 4 positivo. Si esto para auxiliar nomás, lo llevo a una recta de los reales, esto es 0, voy a hacer de cuenta que aquí está menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que ahí está 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Recta de los reales. Como aquí me dice, X debe ser mayor a menos 4. Aquí está menos 4. Coloco un redondito. Es lo que hacíamos en inecuaciones. X debe ser mayor a menos 4. Y sabemos que todos los números que estén en esta dirección siempre van a ser menores que el anterior. Por lo tanto, aquí no se toma en cuenta ninguno de estos. Eso quiere decir que los números que son mayores a menos 4 son todos estos, los que están en esta dirección. Ahí. Ya tenemos la primera. ¿Pero incluye a menos 4? No, no lo incluye. Vamos a la siguiente. Nos dice, pero X debe ser menor o igual a 4. ¿Dónde está 4? Está por acá. Cuando dice menor, quiere decir que todos estos números, ¿quiénes son menores? Los que están en esta dirección. En esta dirección son menores. Pero dice menor o igual. Ah, perfecto. Esto incluye al 4. Incluye a 4. Y por lo tanto se rellena ese redondito. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que cumplen con esta condición? Son todos estos que están dentro de esta sección.
¿no es cierto? Son todos estos. Y me dirán, pero profesor, dice de aquellos que son mayores. Sí, exactamente, pero como tenemos condición tanto por la izquierda y la derecha, estos mayores solamente aplican hasta esta condición de acá. ¿Cuáles son esos números? Para empezar, 4 no puede ser, menos 4 no puede ser. Por lo tanto, menos 3, menos coma, menos 2, coma, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2 y coma, 3 y por último, coma, 4. ¿Y por qué el 4? Porque nos dice menor o igual. Quiere decir que puede ser igual que 4. Incluye. Bueno, esos son los elementos del conjunto universo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a borrar esto. Esto solamente es para auxiliar, ¿no? De repente es para que nos guíe un poquito mejor, pero ya se ha comprendido. Pasamos entonces. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? ¿Cuáles son esos elementos? Nos dice X, tal que X pertenece al universo, ¿ya? Esa es la primera condición. Los elementos de X deben pertenecer al universo, es decir, los elementos de A deben estar dentro de estos elementos, dentro de esto. Pero X dice, segunda condición, debe ser menor a 2. Muy bien. Si esto lo llevamos a la sección que habíamos graficado anteriormente, ¿cuáles son los números menores a 2? ¿De dónde a dónde? Pero que al mismo tiempo pertenezcan al conjunto universo. Desde acá, ¿no? Pero ¿incluye al 2 o no incluye? A ver, alguna de ustedes, por favor, díganme si incluye o no incluye al 2. No incluye. No incluye. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, ese conjunto que nos están pidiendo solamente sería este de aquí. Estos elementos. Todos estos elementos son menores que 2, ¿no es cierto? Son menores que 2. Por lo tanto, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, ya que no incluye a 2. Listo, ya tenemos el conjunto A, tenemos conjunto universo, y ahora solo queda elaborar la gráfica. Trazamos un conjunto A dentro del universo. Y aquí colocamos el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Siempre colocamos primero los que se intersectan, ¿no? Y por último alrededor aquellos que no están dentro del conjunto. Estará 2, 3 y 4. Entonces, nos están pidiendo hallar A complemento. Por extensión, A complemento es igual a ¿quién? ¿Qué elementos son? 2, 3, 4. Y esos son los elementos de A complemento, ¿no es cierto? Y con eso concluimos el ejercicio. Ahí. Entonces, fíjense que para determinar primero los elementos de ese conjunto tenemos que hacer un análisis viendo esto, las condiciones, ¿no?
¿Qué condición es la primera? Que X pertenece a los enteros. Además, nos dice que tenemos unos limitantes, es decir, tenemos un parámetro, ¿no? De valores que va desde -4 hasta 4 positivo. Dependiendo de si es menor o igual, mayor o igual, incluye o no incluye al número límite. Y lo propio para el segundo conjunto. Una vez determinado cuáles son los elementos, nosotros podemos graficar por un diagrama de Venn y determinar el A complemento, que es lo que nos están solicitando en este caso. Muy bien, señoritas, hemos concluido por el día de hoy. Les pido por favor que para la siguiente sesión vayan resolviendo aquellos ejercicios que quedarían pendientes en esta sección, ¿ya? Y no se olviden que ustedes tienen bastante material, tengo entendido, dentro de la plataforma. Pueden ir repasando y sería bueno que ya pierdan ese miedo. Yo sé que recién nos estamos conociendo, pero ya se van a dar cuenta que más adelante van a tomar más confianza y van a hacer muchas más preguntas y participar más de las clases, ¿ya? No se olviden que esto es para ustedes y ustedes son las que tienen que beneficiarse en todo momento. Así que por favor les pido que pierdan ese miedo a preguntar, a consultar y a participar. Muy bien, señoritas, no sé quién está todavía en sesión. Está Nancy, está Eliana. Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Tenemos 2 ejercicios propuestos para ustedes. Por favor, vayan desarrollándolo eso para la siguiente sesión y voy a consultar a ver cuál es el resultado.